Video complementario para terminar todos los modelos con la configuración 620. Ya vimos varios. Ahora vamos a ver la Scribe. Así que no perdamos más tiempo en este breve video. Vamos a ver... Acá tenemos el modelo Scribe. El número identificador es 0.6125. Ya habíamos visto con configuración similar la Victorinox Pocket PAL en caja Halox. Luego teníamos la Princess, que no tiene ni palillo ni pinza. Y también tendríamos la Escort, que es la única que sigue en catálogo de todas las que estamos viendo acá, que incluía la pinza y el palillo. ¿Qué tiene la Scribe de distinto? Vamos a verla. En este caso lleva la anilla por el lado donde se abre la lima, es decir, es de las más nuevas. Tiene lima de uñas con destornillador. Por este lado vamos a tener una hoja de 3 líneas, es decir, no es Ross Fry. Por acá vamos a tener pinza, al igual que la Escort. Y la gran diferencia está por el otro lado con el bolígrafo retráctil. A ver, ahí está. Para usar el bolígrafo, obviamente, se toma de esta forma. Sé que también en algún momento, cuando se llamaba Vintage, tuvo un bolígrafo, está nada que ver el modelo, pero tuvo el bolígrafo extraíble. Pero la verdad, es mucho más fácil de escribir con este bolígrafo. ¿Cómo será el peso respecto a estas tres? Y yo calculo que será un poquito más pesada, pero nunca las he medido. Vamos a pasar a la balanza del dealer a ver qué nos dice. Ahí está. Y vamos con la que supuestamente es la que menos pesa. 10,3 la Pocket PAL. Luego sería la Princess. 14,6. Luego la Escort, ya va por 15. ¿Y esta cuánto pesaría? 17,3. Vamos a ver la difícil historia de esta navaja porque es complicado rastrearla. La historia de la Victorinox Scribe comienza con otro nombre, que es el nombre Vintage 2. Recordemos que antes del 2003, la Victorinox Escort se llamaba Vintage. Y Vintage 2 cuando venía con el bolígrafo ya sea extraíble o retráctil como en este caso. En el único catálogo que la consigo con el nombre Vintage 2, debe ser en el último que saldría porque es en el 2001. Y ahí la podemos ver como, les dije, Vintage 2. Luego en el 2003 cambiaría entonces el nombre y la Victorinox Escort toma ese nombre, ya no es más Vintage, y la Vintage 2 se llama, a partir de allí, Scribe. El primer catálogo donde aparece es uno de Custom Scales de 2003, justamente en el año que sale. También la podemos ver en el 2006, en el 2008 y luego en algún momento antes del catálogo 2011 se deja de hacer. Seguramente que para usarlo me dirán, bueno, le falta la tijera como el modelo Signature, y estoy totalmente de acuerdo que sería mucho más interesante con la tijera. Pero para colección, un modelo que salió tan poco tiempo con una historia tan difusa está bárbaro.
realmente bárbaro. Y bueno, este fue mi video de cumpleaños porque va a salir el 27 de agosto. Siempre tiro un video en mi cumpleaños y seguramente vamos a estar al filo de la noche, a la noche, como bien lo dice el título. Y respecto a mi cumpleaños, siempre hago unos videos bastante raros. Este es el más normal de todos. De hecho, la comparación más infame la hice en un cumpleaños y está en este video. Y en este video van a poder ver las cosas básicas del modelo 620.